Pudimos realizar los diagramas espacio-fase para distintas secuencias. Luego analizábamos los conflictos de señal y si la secuencia no poseía conflicto de señal, podíamos resolverla por un método intuitivo. En este caso, vamos a trabajar con una secuencia que presente conflicto de señal y vamos a observar cómo resolverla. Para este video vamos a hablar del método paso a paso mínimo. Comencemos con una secuencia que ya hemos visto, la secuencia A más A menos, B más B menos. La misma presentaba conflicto de señal. Una vez analizado esto, tomamos la iniciativa de resolverla por el método paso a paso mínimo. Este método consta de 3 reglas. La primera de ellas es que se divide la secuencia en grupos de forma tal de obtener la menor cantidad de grupos posibles sin que se repita una letra. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros debemos dividir esta secuencia en grupos, evitando que dentro de esas divisiones, esos grupos, se encuentre la misma letra. Dividimos entonces. A separo de la otra A, B pueden estar en un mismo grupo porque no se trata de la misma letra. BB no. Separo. De esta forma tengo la secuencia dividida en 3 grupos. El grupo 1, donde se encuentra una letra A. El grupo 2, donde se encuentra una letra B y una letra A. Y el grupo 3, donde se encuentra solamente una letra B. En ninguno de los grupos se repiten las letras, es decir, no hay 2A, no hay 2B. La segunda regla del método paso a paso mínimo dice que se van a tener tantos relés de grupos como grupos haya. Es decir, si hay 3 grupos, va a haber 3 relés de grupo. Vamos a tener el relé K1 para el grupo 1, el relé K2 para el grupo 2 y el relé K3 para el grupo 3. Para proseguir vamos a tener en cuenta el uso de esta fórmula, por así decirlo, esta tablita, la cual nos va a decir que por cada relé de grupo, es decir, este KI, vamos a tener conectado un contacto normalmente cerrado de KI más 1, es decir, el grupo que sigue, un contacto de KI menos 1, es decir, el grupo anterior, un contacto KI, el mismo grupo, y una activación que va a estar dada por los sensores o fines de carrera y la condición de arranque. Vamos a ver qué significa esto con un ejemplo práctico. Estamos en el grupo 1. Dijimos que íbamos a tener 3 relés de grupo porque así habíamos dividido la secuencia. Entonces, vamos a tomar 3 relés. Por supuesto, los presento en el sistema de mando. Relé K1, relé K2, relé K3. Entonces, siguiendo la tablita, este es el relé K1, el que está acá. Arriba tenemos un contacto normalmente cerrado de el relé de grupo que le sigue. Si estoy parado acá, ¿quién le sigue? K2. Entonces, contacto normalmente cerrado de K2. Seguimos. Contacto normalmente abierto de el relé de grupo anterior. Si estoy parado acá en K1, el relé de grupo anterior es K3.
Recuerden que la secuencia, al ser un ciclo, cuando estoy en el último grupo y termino la secuencia, comienza de nuevo desde el siguiente relé, K1. Entonces, contacto normalmente abierto del relé de grupo anterior, K3. Seguimos en paralelo un contacto del relé del mismo grupo. Estoy en el grupo 1, contacto de ese relé, K1. Conecto en paralelo. Ahora, la condición de activación. Me fijo en el diagrama espacio-fase. Acá tengo el grupo 1. Me fijo en la vertical de la izquierda. ¿Cuál es la condición necesaria para que se haya activado el grupo 1? Vengo acá, flechita, pulsador de marcha, en serie con la condición de arranque. Último sensor o fin de carrera activado, en este caso B0. Por lo tanto, vamos a armar un final de carrera, B0, que va a estar conectado con un pulsador de marcha. Y acá ya tenemos presentado nuestro primer grupo, siguiendo la tablita, la fórmula. Seguimos con el grupo 2. Grupo 2. Arriba hay un contacto normalmente cerrado del relé de grupo que sigue. Si estoy acá, el que le sigue es K3. Ponemos nombre. Luego tenemos un contacto normalmente abierto del relé de grupo anterior. Si estoy en K2, el anterior es K1. Contacto del relé K1. Realizo las conexiones. En paralelo, un contacto del mismo relé. Estamos en el grupo 2, contacto del relé K2. Realizo las conexiones. La activación. La activación del grupo 2 en este caso. Vengo al diagrama espacio-fase. Grupo 2. Me fijo dentro del grupo 2, en el cual hay dos movimientos. La vertical de la izquierda, acá donde hicimos la división. Subo, 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 subo. Y acá observamos que hay un sensor que activó el grupo 2. En este caso, A1. Vamos a hacerlo también un fin de carrera. Recuerden que ustedes, a la hora de hacer los ejercicios, pueden utilizar fines de carrera o sensores de proximidad de 3 hilos. En el video anterior habíamos visto cómo se conectaba cada uno de ellos. Entonces, de esta forma, ya armamos nuestro grupo 2. Nos faltaría el último, el grupo 3. Tablita o fórmula. Relé de grupo 3. Contacto normalmente cerrado del relé de grupo que le sigue. Si estoy acá en el grupo 3, el que le sigue es el grupo 1, el relé K1. Entonces este es un contacto del relé K1. Seguimos, tenemos acá un contacto normalmente abierto del relé de grupo anterior. Relé de grupo anterior a K3 es K2. K2. Conectamos. Paralelo, contacto normalmente abierto del mismo grupo. K3. Conectamos acá. Muy bien. Y ahora por último la activación. Vamos al diagrama espacio-fase, grupo 3, y nos fijamos en la vertical donde hicimos la división, subimos, 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 y observamos que B1 es el que le manda la señal
para la activación del grupo 3. Entonces, armamos un fin de carrera que se llama B1 y lo colocamos acá. Excelente. De esta forma ya tenemos armado nuestro sistema de mando para resolver esta secuencia por el método de paso a paso mínimo. Ahora bien, fíjense que si esto lo simulamos, si presionamos el pulsador de marcha, por acá la corriente no puede atravesar, porque este contacto de K3 está abierto. ¿Cuándo va a estar cerrado este contacto de K3? Cuando esté energizado el relé K3. Entonces, la tercera regla del método paso a paso nos dice que vamos a tener que colocar un pulsador normalmente abierto, denominado pulsador de reset, RST, en serie con contactos normalmente cerrados de todos los relés de grupo, menos el primero y el último. Entonces, todos los relés de grupo, menos el primero y el último. O sea, solamente K2 para este ejemplo. Le ponemos nombre y conectamos acá. Entonces, ahora sí, si yo simulo, lo primero que voy a hacer es presionar el pulsador de reset. Energizar así el relé K3, o mejor dicho, el último relé de grupo. Fíjense que acá está cerrado y ahora sí yo podría energizar el relé K1. Excelente, muy bien. Falta ahora lo más importante, la potencia. Sin el sistema de potencia no va a ocurrir ningún movimiento en nuestro esquema electroneumático. Por lo tanto, ¿qué elementos voy a energizar en el sistema de potencia? Solenoide I1, I2, I3 e I4. Los voy a buscar. ¿Qué realizamos ahora? Observamos el diagrama espacio-fase. Dentro del grupo 1 vemos que ocurre el movimiento de avance de A. Es decir, hay que energizar a Y1 para que A avance. Entonces, tomamos un contacto del relé K1 y lo conectamos al solenoide Y1. Entonces, cuando yo esté en el grupo 1, se va a energizar Y1, va a conmutar esta válvula 1.1 y el actuador A va a avanzar. Nos fijamos ahora el grupo 2. Dentro del grupo 2 tenemos dos movimientos. El movimiento de retroceso de A y el movimiento de avance de B. Entonces, tomamos un contacto normalmente abierto del grupo 2, conectamos y tenemos el retroceso de A, Y2, el avance de B, Y3, Y2 e Y3. Ahora hay que prestar atención, porque si nosotros conectáramos de esta forma los dos solenoides en paralelo, cuando nosotros estemos simulando, vamos a tener acá una energización simultánea de Y2 e Y3, lo que va a provocar que estos movimientos sean en simultáneo. Observen que esta válvula conmutó y esta también. Entonces el vástago de A va a retroceder y el de B va a avanzar al mismo tiempo. Eso no nos sirve a nosotros. En nuestra secuencia tenemos que hacer que el actuador A retroceda
y una vez que haya retrocedido y llegado a la posición 0, el actuador B salga. Por lo tanto, esto está mal. Esta conexión sí está bien, porque dentro del grupo 2 ocurre el movimiento de retroceso de A. Apenas tengo grupo 2, lo podemos observar acá. Apenas entra el grupo 2, retrocede A. Una vez que retrocedió, dentro del grupo 2, avanza el actuador B. Entonces, dentro del grupo 2, una vez que A retrocedió, diagrama espacio-fase, A0 es el que le manda la señal de avance al actuador B. Cuando A0 esté detectando, va a energizar un relé, KA0, se va a cerrar este contacto y se va a energizar Y3. Entonces, para eso va a haber que armar un final de carrera o sensor A0 que esté en serie con un relé. Podemos simular ahora. Presiono Reset, energizo el último grupo, pulsador de marcha. Avanza el actuador A, estamos en grupo 1. Una vez que A llegó a la posición 1, entra el grupo 2, deshabilita al grupo 1. Primer movimiento del grupo 2, retroceso de A. Una vez que retrocede A, dentro del grupo 2 entra el movimiento de avance de B. Excelente. Último grupo ahora, grupo K3. Cuando tengo el grupo K3, ¿qué movimiento ocurre? Retroceso de B. Por lo tanto hay que energizar Y4. Contacto del último grupo, K3, para energizar el solenoide Y4 encargado del retroceso del actuador B. Realizamos la conexión y simulamos. Entonces, pulsador de reset, energizo el último grupo, se preparó el grupo 1 para entrar cuando yo le dé la orden, le doy la orden A más, A menos, B más, B menos. De esta forma tenemos realizado nuestro esquema electroneumático por el método de paso a paso mínimo para la resolución de la secuencia A más, A menos, B más, B menos que presenta conflicto de señal.